algunos pensamos que la municipalización sigue siendo la mejor elección que se podría tomar. Lo pensamos hace 4 años atrás y lo seguimos sosteniendo. Otros lo pensaron hace 4, 5, 6 y en el 4.º año ya se les pasó. Llegaron a las bancas y se les olvidó. Eso que defendieron antes de entrar lo guardaron quién sabe dónde. Pero lo que no logro entender por parte de esta concejal es que no entiendo, ¿qué cree? ¿Que el Estado no se puede hacer cargo? ¿Que el Estado no puede ser eficiente? Me pregunto si por ese motivo fue que también entregaron la zona 5, que era municipal. Porque si es eso, debo decirle que cada día se parecen más a Milei. Porque el otro concejal, miembro informante, habló de que se terminó con 20 años de privatización de servicio. Esto es también privatización de servicio. Aquí también hay una empresa que gana. No es municipalización. Y quizás a diferencia del concejal Chávez, mantengo mis diferencias porque creo que en Cuartel Quinto nunca se apostó a brindar un buen servicio. Porque cuando nosotros fuimos vimos el estado de los camiones como estaban. Por lo cual, pedirle a los trabajadores municipales que lleven adelante un trabajo cuando no tienen las herramientas es bastante difícil. Y si encima comparamos que a la empresa sí le dan las herramientas, la verdad que se hace bastante imposible de comparar un servicio con el otro. La verdad que no puedo entender, pasaron 4 años de aquel debate que tuvimos, 4 años de un año que se debatieron muchos temas, porque los concejales del oficialismo acá hicieron mucha mención a la ordenanza Girsu. Es más, la concejal propinante mencionó los puntos verdes. Puntos verdes que si los vecinos quieren ir a llevar los materiales tienen que andar averiguando dónde están, porque desde lo particular mencionó muchos, yo soy de la zona de La Reja, mencionó creo que 71. No ubico los 71 puntos verdes. Pero hicieron mucha mención a la ordenanza. Había un artículo muy interesante en esa ordenanza que establecía las auditorías. Auditorías que debían labrar un informe y ese informe debía ser enviado a este cuerpo deliberante. Al igual que una de las cláusulas que tiene este pliego también de los informes. A esta altura no hemos recibido, después de 4 años de haber votado aquella ordenanza, de haber tenido mucho debate sobre esas ordenanzas, no hemos recibido un solo informe. Ni un solo informe. Esa información que ella tiene, que quizás la tenga por ser oficialista, es una información que deberíamos tener todos los concejales, pero también es una información que debería tener el pueblo de Moreno. Por lo cual, ese grado de soberbia me parece que es totalmente innecesario. Debería primero cumplir con lo que ellos mismos propusieron, porque fue una propuesta también de algún concejal que en aquel momento todavía le quedaba un sesgo de aquellas banderas que había sostenido. En aquel momento, cuando debatimos por primera vez este pliego y lo que hoy dijo el concejal, que me parece que es correcto, que hoy estamos debatiendo las características que va a tener el servicio. El concejal había dicho que era el camino hacia la municipalización. Es una frase que data de hace tiempo, digo, ya cuando se construyó esta zona 5, que antes era la zona 3, también se decía lo mismo, que era el camino hacia la municipalización.
Lamentablemente, eso no sucedió. Para los que hicieron campaña, los que levantaron bandera, los que, como bien en algún momento dijo que había que elegir, solamente fueron palabras lindas y un discurso armado. Quizás en ese momento teníamos que empezar a pensar una palabra que había utilizado en aquel momento el concejal, la hermenéutica. Teníamos que ver qué estaba diciéndonos más allá de las palabras, teníamos que mirar un poquito más, entender el discurso, verlo no simbólico. Pero como dije, lo dije hace 4 años atrás y vuelvo a insistir que para mí en este momento deberíamos estar debatiendo la municipalización. Y se los pregunto, ¿por qué no se municipaliza? Hace 4 años plantearon una contratación, bajaron los tiempos, habían planteado 6, dijeron 4, ahora van por 8. Está claro que este no es el camino a la municipalización. No es eso que había dicho el miembro informante de aquel momento. Hoy, después de 12 años, porque cuando termine este contrato de 8, si no se extiende, los camiones van a quedar totalmente obsoletos. El principal capital, ese del que tanto hablan, como cualquier otro vehículo, pierde su valor, se empieza a arruinar y más en las calles destruidas como están. Es más, creo que van a pasar 2 años, 4 a lo máximo y vamos a empezar a tener un problema, porque hasta acá la empresa no tuvo que hacerle muchos arreglos a los camiones, porque estamos hablando que le entregamos camiones 0 kilómetros, el mantenimiento es casi mínimo. Ahora hay que ver cómo van a hacer. Ahora hay que hacer un mantenimiento de las cosas. Entonces, cuando uno mira cláusulas como, por ejemplo, el seguro de caución para mantener incolume el valor de los equipos, propiedad del municipio, se da cuenta que en realidad es muy difícil mantener ese valor. Y es muy difícil que de acá a 8 años hablemos de un camino hacia una municipalización, un ahorro realmente como debería ser. La verdad que con este panorama estamos bastante lejos. Y sin embargo, y aún así, no entiendo por qué se empecinan en seguir diciendo que es un pliego para la contratación de mano de obra. En primer lugar, me gustaría recordar que sacamos 3 préstamos para comprar camiones, poniendo como garantía la coparticipación, que es el sueldo de los trabajadores municipales, para entregar esos camiones nuevos a una empresa, mientras los trabajadores de la zona 5, que eran municipales, cobraban 2 mangos. No tenían los elementos de trabajo y tenían camiones totalmente destruidos para que unos meses antes de finalizar el contrato se pasara a la privatización y que hoy no se brindara un servicio de calidad. Digo, lo dicen los vecinos, pero lo dice justamente un concejal que es vecino de la zona. No hace falta recordar el sacrificio de los trabajadores municipales, porque el no hay plata de Milei antes fue de ustedes, cada vez que los trabajadores municipales peleaban las paritarias, porque mencionó el concejal paritarias libres. Yo no entiendo a qué refiere con paritarias libres cuando pertenece al oficialismo que ha cerrado paritarias por decreto. Pero eso sí, y todos recordamos, o por ahí algunos no lo recuerdan, pero se los recuerdo, que los de Moyano sí se llevaron los aumentos, y aumentos sumamente considerables, pero también se llevaron aumentos que no estaban estipulados por contrato. Es decir, que este ejecutivo inventó aumentos para compensar a la cooperativa de Moyano. No hace falta también recordar los días que los vecinos de Moreno
estuvieron sin recolección de residuos por el conflicto con los trabajadores y el trébol. Conflicto al cual llegaron a un acuerdo, y esa empresa que dijeron hoy también acá, que robó durante un montón de años, no hizo otra cosa más que este ejecutivo que darle la razón, pagarle todo lo que se debía y no descontar ninguna multa. Habló hace un ratito la concejal y habló de porcentajes y que se redujeron bastante los reclamos. Debo decir que en el año que tuvieron al trébol y en los 4 años que estuvieron a gestionar, no hubo una sola multa. Y es algo que pido en todas las rendiciones. Dijo el concejal también que se resuelven los reclamos mucho más rápido, menor a 24 horas. Debo decirle, concejal, que una de las cosas que marcamos en el pliego anterior y que por suerte en esta sigue estando, es que los problemas deben resolverse antes de las 12 horas, porque si no, estamos haciendo que se resuelva en el próximo recorrido. Por lo cual, debería ser menor, porque si no deberíamos estar encontrándonos con multas. También dijo que se esperaba que el servicio sea de igual condición. No esperábamos que el servicio sea de igual condición, esperamos siempre que sea mejor y apostamos a que sea mejor. Si hablamos de todo esto que acabo de mencionar, claramente que no suena muy bien. Los recuerdos nos llevan a la realidad. Y cuando nos llevan a la realidad, entonces hay que inventar un relato alrededor. Y ahí es lo que hicieron durante todos estos años. Sacamos al trébol, terminamos con la caja de unos pocos o con el negocio y el privilegio, como dijo la concejal. Nos ahorramos, era el 50% de la recaudación, el 20% del presupuesto. En su momento hablaban del 46% de ahorro. Se termina con la privatización, capitalizamos al municipio. Ya no es una preocupación para los vecinos la basura. Se conservan todas las fuentes laborales y construimos el camino a la municipalización. Eso nos vendieron durante 4 años. Pero déjenme decirles algo. Esto no es más que un relato. Es el mismo relato que nos quieren vender con la faltera, como dijo hace un ratito el concejal. Nos dicen que nunca se hizo tanto. Es más, siempre que tienen la posibilidad hablan de la cantidad de asfaltos que se hicieron, sin ir más lejos hace un rato. Sin embargo, cuando nos encontramos con el pliego y lo leemos, nos encontramos que en Moreno sigue todo igual. El 65% de las calles sin asfalto, calles de tierras. En 4 años ese índice no se vio modificado. Yo me pregunto y les pregunto, y quizás alguno me lo pueda decir, ¿en 4 años no se hicieron asfalto? ¿Inventaron un relato alrededor de la asfaltera? ¿Lo que hicieron se rompió todo y por eso seguimos con el 65%? ¿O al igual que hace 4 años atrás, hicieron un pliego a medida de una empresa cooperativa? Realmente este pliego es un copy-pegue de hace 4 años atrás. Un copy-pegue que en su momento fue hecho para una empresa. Hablemos de lo que quieren vender. Que terminan con la caja de unos pocos, que terminaron con el negocio, terminaron con la matriz de 20 años, que representa el 6, 7, 8, cuando fue la rendición, dijo el concejal, que se termina con la privatización, se da la capitalización del municipio. Eso que nos quieren vender hace 4 años y que lo sostienen durante todo este tiempo y hoy lo reafirman con la defensa de este pliego.
ponemos los camiones, los vehículos de inspección, nos hacemos cargo del combustible, del GPS, del ploteo, de los contenedores, de la amortización, de la planta de transferencia, pero contratamos la mano de obra, que no es mano de obra porque si no deberíamos tener una nómina de empleados. Además, sabiendo que son 69 rutas entre diurnas y nocturnas, con chofer más 2 recolectores serían 207 trabajadores. Supongamos 50 personas más para control, administración, limpieza, hablaríamos de 257 personas trabajando. Por 600.000, que es el sueldo hoy, eso nos daría 154 millones de pesos. Supongamos el doble por los aportes, 308 millones de pesos. ¿Saben cuánto facturó en diciembre del 2022 por el servicio gestionar? Más de 555 millones de pesos. 250 millones arriba en un solo mes. No hablamos solamente de recolección o mano de obra. Durante 4 años la empresa se llevó mucho, pero mucha ganancia. Porque le pusimos, como dije hace un rato, camiones 0 kilómetros. Para disimular que no es solamente mano de obra, le sumamos el mantenimiento, cambio de neumáticos, elástico y demás. Vuelvo a repetir, de camiones 0 kilómetros. Quiero ver ahora cómo van a ser. ¿Cuánto van a aumentar los gastos? La verdad que igual no me sorprende porque en el presupuesto del 2024 hablamos de casi 7.500 millones anuales, casi 600 millones mensuales, presupuesto que nunca termina en esos valores. Pero volviendo al pliego, hoy estamos hablando de un presupuesto oficial, como se dijo, de casi 176.000 millones de pesos para 8 años. Como se dijo, si lo dividimos en 8 años y a su vez en 12 meses, hablamos que mensualmente estarían pagando 1.830 millones de pesos. Está claro que la diferencia entre sueldos y el pago es bastante amplia. La pregunta es, ¿por qué siguen insistiendo en llamar a este pliego solamente pliego para la provisión de la mano de obra para la recolección de residuos domiciliarios? Básicamente, los números matan el relato. Esto es privatización, es la capitalización de un privado, es la ganancia de una cooperativa vinculada a Moyano. ¿Es un ahorro para el municipio? No, claramente que no es un ahorro para el municipio, porque en esta última rendición significó un 18% de los recursos de libre disponibilidad municipal, sin contar los gastos adicionales, entre ellos el combustible, que es sumamente caro y que cuando vamos a la rendición nunca lo podemos encontrar. La verdad que coincido con la concejal que dijo que es un negocio, pero yo creo que el negocio sigue. Y ese negocio es para unos pocos. Particularmente, esta empresa tiene un negocio redondo porque se lleva muchísimo más de lo que sale el servicio. Creo que sigue habiendo una caja, que es la misma matriz de los últimos 20 años, por más que se empecinen en armar un relato alrededor. Creo que el gasto está muy por encima, supera el 100% de lo que es la mano de obra, por lo cual disiento totalmente con ustedes cuando vienen a plantear esto y sobre todo cuando vienen a decirnos que si no lo votamos no estamos a favor del pueblo, porque justamente lo que queremos es un buen servicio, queremos reducir los gastos, creemos que el camino, como se lo planteamos hace 4 años, era el camino de la municipalización, tenían la posibilidad que sí era histórica para hacerlo, no lo quisieron hacer, prefieren privatizar. Ahora, si voy a las cuestiones más técnicas, digo, hubiese sido interesante poder haber recibido las auditorías. No sabemos en qué estado hoy están los camiones.
También hubiese sido interesante tener las auditorías, como dije hace un rato, respecto de lo del GIRSU. No sabemos en qué estado está la planta de transferencia. Se inauguró, pero no está en funcionamiento. Hay partes muy específicas dentro del pliego que establecen el procedimiento, desde que tiene que dejarlo en la planta de transferencia hasta que después el municipio se hace cargo de llevarlo. Digo, es muy importante saber en qué estado está cada cosa para poder hablar en serio. Digo, hoy, ¿quién se hace cargo de llevar las cosas a el CEAMSE? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿La empresa tiene que contabilizarlo o no lo tiene que contabilizar? Hablan de las zonas, mencionaron los asentamientos, que también dijo el concejal hace un rato. Hablan muy por arriba de los asentamientos. En ningún momento le dicen a la empresa que se puede presentar. Digo, se puede presentar cualquier empresa. No necesariamente se tiene que presentar gestionar. No hacen un informe. ¿Qué vienen a cotizar? O simplemente lo único que hay que hacer, como en algún... ya voy a encontrar la cláusula, pero en una de las cláusulas establece que hay que agarrar el presupuesto que pusieron, dividirlo por la cantidad de cuadras que dieron y decir, este es el valor. Eso es un acuerdo totalmente con las empresas. O sea, es un análisis. Se supone que tiene que presentar un plan de trabajo. ¿Cómo puede una empresa presentar un plan de trabajo si ni siquiera le están dando la información? Salvo que, bueno, sea la misma empresa que lo está haciendo hoy.